En la boca del miedo fue el hijo maldito de Hollywood, nacido del caos, cocido con locura y destinado a atormentar al cine para siempre. Los ejecutivos del estudio ni siquiera entendían el guión por el que estaban pagando. Los directores abandonaron el barco, los presupuestos fueron recortados en el papel, esta película debería haberse derrumbado en el olvido. Y aún así, a través del caos y la pura locura, John Carpenter forjó una pesadilla de horror cósmico que se niega a morir. Esta noche nos sumergimos en 20 retorcidos datos detrás de cámaras sobre la creación más extraña de Carpenter, cada uno más oscuro, extraño y maldito que el anterior. Y sí, hemos guardado un extra para el mismísimo final. Así que si te atreves a entrar en Hobbs, termina con nosotros. Asegúrate de quedarte, dale al botón de suscribirte y activa la campana porque la realidad está a punto de romperse y no querrás perderte lo que viene. App número 1. El estudio literalmente no podía entender lo que estaban haciendo. Imagen. Imagina que eres un ejecutivo de New Line Cinema en 1993 y alguien te entrega un guión sobre horror cósmico y ficción que distorsiona la realidad. Según la productora Sandy King y la actriz Julie Carmen, los elementos Lovecraftianos estaban completamente fuera del alcance de la gente. En el estudio, los ejecutivos seguían exigiendo claridad y simplificación porque realmente no entendían lo que la película intentaba hacer. Estaban financiando una película sobre dioses antiguos y una realidad ficticia que se filtra en el mundo real y no tenían ni idea de lo que significaba todo eso. La fricción era tan intensa que toda la producción se convirtió en una batalla entre la visión cósmica de Carpenter y los ejecutivos del estudio que solo querían una película de terror sencilla. Es como tratar de explicar la física cuántica a alguien que cree que la Tierra es plana. Estás tratando de averiguar quién es profesional. Ahí es cuando pone divertido, cuando te topas con profesional. Sabes, mis vendedores no detectarían a un farsante aunque lo tuvieran en la nariz. Pero tú, amigo, nunca fallas. Dato número 2. Casi sucede una sugerencia ridícula de filmar en Love Canal, cuando los recortes de presupuesto obligaron a la producción a ser creativa con las locaciones. Alguien en el estudio hizo la sugerencia más absurda posible. Filmar partes de la película en Love Canal, el infame sitio de desechos tóxicos en Nueva York. Sí, literalmente sugirieron filmar una película de terror en un lugar donde ocurrió un horror ambiental real. Los productores descartaron de inmediato esta idea, bromeando que no iban a cambiar el horror ficticio por veneno real. En su lugar, optaron por filmar en Toronto y en pueblos canadienses cercanos, lo cual era infinitamente más seguro y mucho menos probable de causar envenenamiento por radiación al elenco. A veces, la realidad es más extraña que cualquier pesadilla Lovecraftiana, y esto casi se convierte en prueba de ello. El hecho de que esto siquiera se haya considerado demuestra cuán desesperados estaban por ahorrar dinero. Oh, pues, ¿qué fue lo que...? ¿Te despiertas? Oye. ¿Qué ¿Eres tú? Absolutamente qué. ¿Qué hacen? ¿Qué hizo? Perdido. Hecho número 3. John Carpenter rechazó su propia película 2 veces. Aquí hay algo que te dejará boquiabierto. El guión de En la boca del miedo estuvo circulando por Hollywood desde finales de los años 1980 y New Line Cinema se lo ofreció por primera vez a John Carpenter en 1988. Su respuesta: gracias, pero no gracias. El guión luego pasó de mano en mano entre otros directores como Tony Randall y Mary Lambert durante años, como un manuscrito maldito que nadie quería tocar. No fue hasta noviembre de 1992 que Carpenter finalmente volvió al proyecto, 4 años después de rechazarlo inicialmente. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? Probablemente se dio cuenta de que, si él no hacía esta extraña película de horror cósmico, alguien más podría lograr convertirla en algo completamente diferente. A veces tienes que alejarte de tu destino antes de poder abrazarlo. ¿Te gusta mi final? ¿Alguna sugerencia? Dato número 4. El final original era completamente diferente, y nadie sabe cuál era. El final de En la boca de la locura pasó por múltiples reescrituras. Pero aquí está el truco. Los conceptos originales eran tan diferentes que tuvieron que ser completamente reinventados durante la producción y la postproducción.
Aparentemente, los primeros borradores tenían conclusiones completamente diferentes antes de decidirse por la secuencia final alucinante en la que Trent termina en el manicomio viendo su propia vida como una película. La necesidad de equilibrar la coherencia temática con la aceptabilidad del estudio llevó a constantes reescrituras. Pero los detalles específicos de estos finales alternativos siguen siendo un misterio. Lo que sí sabemos es que la versión final, donde la realidad se disuelve por completo, fue un compromiso entre la visión de Carpenter y lo que los ejecutivos podían comprender. Imagina lo mucho más extraños que debieron ser los conceptos originales. Tú, la anciana del hotel, realmente bueno, no lo mezcles con la iglesia. Ahora algo empezó a filtrarse. Se llevó al pequeño primero y luego nos lo pasó a nosotros. Puedo invitarte a una cerveza. No dejes que te afecte hasta perder el control. De hecho, 5 recortes presupuestarios siguieron recortando la visión cósmica de Carpenter. El presupuesto original se anunció en alrededor de $14 millones, pero New Line Cinema siguió recortándolo como si estuvieran editando un manuscrito de Sutter Kane. Cada recorte significaba que Carpenter y la productora Sandy King tenían que rehacer el guión, buscando formas de equilibrar el horror cósmico Lovecraftiano con algo que el estudio considerara comercializable. Esta presión financiera constante hizo que algunas de las visiones más ambiciosas de Carpenter para transformaciones monstruosas y secuencias de distorsión de la realidad tuvieran que ser simplificadas o abandonadas por completo. La ironía es palpable. Estaban haciendo una película sobre la ficción, convirtiéndose en realidad, mientras que la realidad financiera seguía destruyendo la ficción que querían crear. Es como si los primigenios estuvieran trabajando en contra de la producción desde dentro del propio sistema del estudio. Owen y en la boca de la locura. Solías tener un viaje así. Ahora me uniré a mis nuevos editores. Tú llevas el manuscrito de vuelta al mundo por mí. Eso es lo que haces. Dato número 6. Sam Neill casi pierde el papel principal, a pesar de la insistencia de Carpenter. John Carpenter estaba absolutamente convencido de que Sam Neill era perfecto para interpretar a John Trent, pero los directivos del estudio, Bob Shaye y Michael De Luca, tenían serias dudas. Neill aún no era la estrella de cine en la que se convertiría, y los ejecutivos presionaban por opciones más seguras con mayor atractivo de taquilla. La tensión era tan densa que se podía cortar con una navaja de afeitar. Carpenter luchando por su elección artística, mientras los ejecutivos se preocupaban por los rendimientos financieros. Lo que salvó la elección de Neill fue que su próximo papel en Jurassic Park estaba generando expectativas, lo que ayudó a calmar las preocupaciones del estudio. Es fascinante pensar que, sin la película de dinosaurios de Steven Spielberg, podríamos haber tenido a un John Trent completamente diferente. A veces, las conexiones en Hollywood salvan el día de las formas más extrañas posibles. ¿Pensaste que mi agente te atacó por accidente? Él leyó sobre ti y ahí lo supo. Lo traes de vuelta y empiezas a cambiar. Haz que lo que ha pasado aquí ocurra en todas partes para detenerlo. No es una pieza de ficción. Pienso, luego existes. Número 7. Una sola mirada fuera de cámara arruinó toda una toma maestra. Julie Carmen revela uno de los accidentes más frustrantes en la producción de la película. Durante una toma maestra larga y crucial que capturaba la llegada a Hobbs' End con todos sus alrededores inquietantes, ella accidentalmente miró algo fuera de cámara por solo una fracción de segundo. Ese pequeño momento de distracción arruinó toda la toma, la cual había requerido una sincronización, bloqueos y coordinación precisos. La toma tuvo que rehacerse por completo, y el incidente cambió la forma en que manejaban las cosas en el set. A partir de entonces, las distracciones. Carmen había dado a luz recientemente y había llevado a su bebé al set. Pero después de este costoso error, esa política terminó inmediatamente. Es increíble cómo un movimiento ocular involuntario puede arruinar un día entero de rodaje cinematográfico complejo. A veces los momentos humanos más pequeños crean las mayores pesadillas de producción. No, yo no. Eres el amante del bastón. ¿De qué hay que tener miedo? No es como si fuera real. Eso no es real desde tu punto de vista. Y ahora la realidad comparte tu punto de vista. Punto. ¿Quién? Vaya, no estamos hablando de la realidad. Dato número 8. 2 semanas de ensayos se realizaron sin el actor principal para las partes de la película que involucraban a Linda Stiles y Sutter Kane. Hubo 2 semanas completas de ensayos antes de que Sam Neill siquiera llegara al set. Él estaba viajando desde Nueva Zelanda. Así que Julie, Carmen, Jorn, Proachno y Carpenter tuvieron que arreglárselas durante su ausencia.
Durante este tiempo, veían películas como His Girl Friday para inspirar los movimientos de Styles por la oficina y sus largos monólogos sobre Kane. Es surrealista imaginar que se ensaye una película de horror cósmico estudiando comedias screwball, pero eso fue exactamente lo que sucedió. El elenco básicamente estaba construyendo sus interpretaciones alrededor de un personaje central ausente, como intentar resolver un rompecabezas con la pieza más importante aún en tránsito. Cuando Neil finalmente llegó, tuvo que integrarse en dinámicas que ya se habían establecido sin él. ¿Estás seguro de que quieres que me vaya? Si dices la verdad, si realmente quieres recuperar a tu autor y tu libro, entonces tal vez sea en el mejor interés de ambos que yo vaya. A ellos. Dato número 9. Los efectos físicos fueron una tortura para el elenco, porque Carpenter insistió en hacer terror a la antigua, con efectos prácticos, prótesis y mecanismos para criaturas. El elenco soportó días de rodaje realmente incómodos. Los actores que llevaban maquillaje de criatura o participaban en escenas de transformación tenían que pasar horas en complejos arneses que a menudo se construían apresuradamente debido a limitaciones de presupuesto. El desgaste físico fue enorme, con algunas transformaciones que requerían que los actores permanecieran inmóviles en posiciones incómodas durante largos periodos. Es irónico que una película sobre la locura literalmente llevara a su elenco al agotamiento físico mediante las mismas técnicas que la hicieron auténtica. El sufrimiento fue real, aunque los monstruos no lo fueran. Solo porque conozcas los síntomas, no significa que tu historia sea cierta. Es la historia de Caín y se propagará con cada nuevo lector. Así es como obtiene su poder. Dato número 10. Tensiones sutiles estuvieron a punto de estallar en varias ocasiones. Aunque no hubo abandonos documentados en el set, la producción hervía con frustraciones apenas contenidas. Las expectativas del estudio chocaban con la insistencia de Carpenter en mantener la rareza de la película. A veces, los miembros del elenco se sentían perdidos sobre qué se suponía que era real y qué eran efectos especiales. Algunos miembros del equipo pensaban que ciertas secuencias eran demasiado exageradas, incluso para una película de terror. No eran enfrentamientos explosivos, sino una constante tensión creativa que hacía que la producción se sintiera tensa e inestable. Era como si todos caminaran sobre hielo delgado, sin estar seguros de cuándo las diferencias artísticas podrían hacer que todo se viniera abajo. Los temas de la película sobre la ruptura de la realidad se reflejaban en la precariedad de su propia creación. Dato número 11. El muro de monstruos requirió 25 personas para operarlo. Una de las secuencias más aterradoras de la película presenta un enorme muro de monstruos que fue construido completamente con efectos prácticos por el grupo KNB. Este elaborado decorado fue construido con prótesis montadas sobre rodillos y requirió un equipo de 25 personas para funcionar correctamente. A pesar de los constantes recortes de presupuesto que amenazaban con eliminar secuencias ambiciosas, los diseñadores lucharon por construir este muro monstruoso porque sabían que se volvería icónico. La puesta en escena física y la iluminación de esta pieza requirieron una coordinación increíble, con los operadores trabajando en perfecta sincronización para crear la ilusión de un horror viviente y retorcido. El CGI moderno puede ser más fácil, pero rara vez logra el impacto visceral de 25 personas dando vida manualmente a las pesadillas. Ven conmigo. No puedo. He llegado al final. Dato número 12. No lograron obtener la licencia de Metallica, así que crearon su propio metal. John Carpenter tenía una visión específica para el tema de apertura de la película. Quería un ambiente de rock pesado inspirado en bandas como Metallica para complementar la atmósfera de horror cósmico. Sin embargo, problemas de licencias les impidieron usar cualquier pista de metal existente, obligándolos a ser creativos. Carpenter colaboró con el compositor Jim Lang y el guitarrista invitado Dave Davies, sí, de los Kinks, para crear su propia secuencia de apertura con influencias de guitarra. El resultado es un extraño híbrido de horror ambiental y música rock que captura perfectamente el tono desquiciado de la película. A veces, los obstáculos creativos te obligan a innovar de maneras que nunca habrías considerado. Y la música de la película es infinitamente más interesante gracias a estas limitaciones.
Hecho. Las reacciones genuinas de 13 actores ante los monstruos llegaron al corte final. Algunos de los momentos más efectivos de la película surgieron de reacciones no planeadas. Cuando los actores se encontraron por primera vez con los elaborados efectos protésicos durante las escenas en Hovend, los miembros del elenco realmente se sorprendieron por el maquillaje y el trabajo de criaturas que estaban viendo, y sus respuestas viscerales hicieron que sus actuaciones fueran más auténticas. El momento de líneas ambiguas como "puedes leer a Sutter Kane" ganó peso extra gracias a estos momentos de improvisación. Es un ejemplo brillante de cómo los efectos prácticos pueden realzar las actuaciones de maneras que el trabajo con pantalla verde simplemente no puede igualar. La línea borrosa entre la actuación y la reacción genuina refleja perfectamente los temas de la película sobre la realidad volviéndose indistinguible de la ficción. Arcángel Miguel contra Dímelo, luchando contra la criatura del otro lado. la representación. Las cosas atravesaron directamente. Descripción, ¿verdad? Estamos perdiendo el tiempo. Deberíamos estar preguntando por Kane. Dato número 14. Los efectos de ILM y KNB a veces no coincidían, creando pesadillas en la edición. La película utilizó tanto a Industrial Light and Magic para efectos visuales de gran escala como a KNB para maquillaje práctico y prótesis. Pero estos dos enfoques no siempre funcionaban bien juntos. A veces, los efectos visuales no coincidían con el tiempo o las reacciones de los actores. Esto llevó a ediciones y nuevas filmaciones de último momento para que las criaturas fueran coherentes. Carpenter admitió que con un presupuesto mayor habría usado más efectos de computadora, pero las limitaciones financieras les obligaron a depender del caucho y materiales prácticos. Es como intentar mezclar aceite y agua. Ambos elementos funcionaron brillantemente por separado, pero combinarlos requirió ajustes constantes y compromisos que no siempre fueron perfectos. Calle. ¿Qué estilo te hace sentir muy bien contigo? Hecho número 15. Hoy en día todavía existe un monstruo físico, mientras que la mayoría de los elaborados efectos de criaturas de la película fueron destruidos, desmantelados o se perdieron con el tiempo. Una pieza significativa sobrevivió: Meatball el Cíclope, una gran criatura hecha completamente con maquillaje práctico y prótesis. Esta grotesca creación aún existe en un estado relativamente intacto, sirviendo como un recordatorio físico del compromiso de la película con el horror hecho a mano. Es curiosamente poético que fragmentos de la pesadilla cósmica de Carpenter sigan aterrorizando a los niños en fiestas locales de Halloween. El hecho de que solo una pieza importante haya sobrevivido convierte a Meatball en un auténtico artefacto del caos de la producción, como una pieza de museo de una guerra entre la realidad y la locura. Lees a Sutter Kane. ¿Qué? Hecho número 16. Fue popular en Europa mientras fracasaba en Estados Unidos. A pesar de fracasar en la taquilla estadounidense y recibir críticas mixtas de los críticos americanos, En la boca de la locura encontró un sorprendente éxito en los mercados europeos. La película recaudó apenas por debajo de su presupuesto de producción a nivel nacional, lo que llevó a su clasificación como un fracaso comercial. Sin embargo, Carpenter y otros involucrados en la producción han mencionado que tuvo un desempeño mucho mejor internacionalmente, especialmente en Europa, donde el público parecía más receptivo a sus temas Lovecraftianos y a su narrativa que desafía la realidad. Es irónico que una película sobre la ficción de terror estadounidense encontrara a su público al otro lado del Atlántico. A veces, la visión artística resuena con más fuerza en culturas que no la crearon. Y al parecer, el público europeo entendió lo que los espectadores estadounidenses inicialmente rechazaron. Después de toda mi redecoración, no creo que me quedaré. Hay un guardia con un par de testículos hinchados que jura que quería salir de aquí. Ah, sí, cambié de opinión. Dato número 17. Las teorías de los fans sobre los niveles de la realidad siguen multiplicándose. El final deliberadamente ambiguo de la película ha dado lugar a innumerables teorías de fans sobre cuántos niveles de realidad se entrelazan a lo largo de la historia.
Los espectadores siguen debatiendo si John Trent existió alguna vez fuera del universo ficticio de Sutter Kane, cómo se relaciona la novela con la película, la adaptación dentro de la película y qué es real versus imaginario en las secuencias del manicomio. Algunas teorías sugieren que toda la película existe dentro de la obra escrita de Kane, mientras que otras proponen múltiples realidades anidadas. El hecho de que el público siga analizando y debatiendo la estructura de la película décadas después demuestra su impacto duradero en la mente de los espectadores. Algunas películas responden todas sus preguntas. Esta sigue generando nuevos misterios. Dato número 18. Influyó en toda una generación de la realidad. El horror de distorsión de la realidad en la boca de la locura es ahora reconocido como uno de los intentos más exitosos de llevar el horror cósmico Lovecraftiano al cine comercial, y su influencia puede verse en numerosas películas posteriores que difuminan las líneas entre la ficción y la realidad. El concepto de que la creencia otorga poder a los horrores ficticios, el tropo del escritor como Dios y la idea de que los lectores pueden hacer reales las cosas imaginarias han aparecido en obras posteriores de terror y ciencia ficción. Carpenter predijo accidentalmente nuestra relación actual con la verdad y la ficción. Dato número 19. El elenco y el equipo tienen sentimientos encontrados sobre su legado. En entrevistas y relatos orales recientes, John Carpenter, Julie Carmen y otras figuras clave expresan emociones complejas sobre el legado de la película. Están orgullosos de la atmósfera que crearon y de las ideas filosóficas que exploraron, pero se sienten frustrados porque los críticos inicialmente la descartaron por confusa y porque la mercadotecnia la posicionó como una película de terror estándar en lugar de una ficción extraña y filosófica. Sandy King Carpenter ha mencionado que los elementos más complejos de la película pasaron desapercibidos en el momento de su estreno. La satisfacción de haber alcanzado el estatus de clásico de culto se ve atenuada por el conocimiento de que podrían haber llegado a una audiencia más amplia con una mejor comprensión y apoyo en la mercadotecnia. Dato número 20. Carpenter lamenta lo que las limitaciones de presupuesto impidieron. John Carpenter ha sido sorprendentemente sincero sobre lo que habría hecho diferente con un presupuesto mayor, especialmente en lo que respecta a los efectos visuales y el trabajo de criaturas. Afirmó que con más dinero habría sido posible lograr mejores efectos por computadora para realizar ciertas transformaciones monstruosas y secuencias de distorsión de la realidad que tuvieron que ser simplificadas o abandonadas por completo. Es fascinante imaginar cómo habría sido la película con recursos ilimitados, pero también resulta reconfortante saber que las limitaciones de presupuesto a menudo obligan a encontrar soluciones creativas que son más interesantes que las costosas. La película que obtuvimos fue moldeada tanto por lo que no podían permitirse como por lo que eligieron incluir. Mientras te cuento cómo se ha montado todo esto, GLW y tú me hacen pasar por esto para ir y contar a los medios sobre el pueblo embrujado de Kane, ayudarte a vender millones de copias más. Pues que se jodan. Estás equivocado. No lo estoy. Además, la sugerencia de Love Canal fue incluso peor de lo que piensas. ¿Recuerdas esa sugerencia absurda de filmar en Love Canal? Se pone peor. La sugerencia no era solo usar un sitio de desechos tóxicos como locación. Algún ejecutivo de estudio realmente pensó que la contaminación ambiental añadiría una atmósfera auténtica a las secuencias de terror. ¿De verdad creían que filmar en un lugar de desastre ecológico real mejoraría el horror cósmico ficticio, sin darse cuenta de la ironía de que estaban sugiriendo veneno literal para mejorar el terror imaginario? Es la metáfora perfecta para todo el estudio de producción, ejecutivos haciendo sugerencias tan desconectadas de la realidad que podrían haber sido escritas por el propio Sutter Kane. Así que ahí lo tienen. En la boca de la locura, comenzó como un desastre que nadie entendía, sobrevivió gracias a la pura terquedad creativa y de alguna manera se convirtió en un clásico de culto que hoy es más relevante que nunca.
El verdadero horror no eran los monstruos cósmicos ni la locura que doblaba la realidad. Era intentar hacer una película inteligente en un sistema diseñado para aplastar la inteligencia. Si te fascina el extraño y maravilloso caos de hacer cine y quieres más secretos detrás de cámaras que demuestran que la verdad es más extraña que la ficción, dale al botón de suscribirte. Apenas estamos comenzando. Y créeme, la realidad tiene muchas más sorpresas que cualquier guión jamás escrito.